Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Ok. Sí, señor. Bueno, pues agradecerles la invitación a compartir este panel, a ti, Liliana, a Carlos Roberto y a Clemencia. Espero que los elementos que eh, coloquemos a consideración pues sirvan en términos de este debate ciudadano que no arranca ahora, arrancó hace muchos años y debe continuar porque efectivamente el problema de la construcción de la ciudad o las dinámicas de la construcción de la ciudad son permanentes. Entonces, yo no tengo una presentación, voy a hacer una lectura de un texto que construimos para este coloquio, tratando de dar respuesta a esa triada de modelo de ciudad, pandemia y movilización social. Entonces, inicio. La Universidad Nacional de Colombia saluda el ejercicio que inicia nuevamente la ciudadanía de cara al necesario debate de pensar el territorio de Bogotá para los próximos años. Más que ordenar, de lo que se trata es de concertar y de generar las condiciones necesarias para que aquellas poblaciones y actores históricamente excluidos o invisibles en la ciudad sean convocados, se les garantice la participación y que sus propuestas sean consideradas. Pues no es simplemente un ejercicio de convocatoria, sino de garantizar desde la administración pública todas las condiciones necesarias para una participación efectiva, tal como la ha manifestado la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, como en la sentencia C-891 del 2002. Así, después de 21 años, con el mismo plan de ordenamiento territorial y de 3 intentos fallidos, respectivamente de los alcaldes Samuel Moreno, Gustavo Petro y Enrique Peñalosa para formular un nuevo ordenamiento territorial, la actual administración distrital, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, ha emprendido nuevamente una compleja labor cuando persisten problemas estructurales que están sin resolver en torno al modelo de ciudad, el crecimiento poblacional, como ya lo mencionó claramente Carlos Roberto, los temas ambientales asociados al uso del suelo y la expansión urbana en los bordes de la ciudad, así como en el valle aluvial del río Bogotá, entre otros, los cuales han afectado los elementos de la estructura ecológica principal, afectando importantes reservas acuíferas y exponiendo a la población a riesgos de inundación y remoción en masa, incrementados por las condiciones asociadas al cambio climático. En los temas relacionados con las proyecciones poblacionales, con las propuestas de vivienda, con el ordenamiento alrededor de la estructura ecológica principal, con la previsión y manejo de riesgos y con el denominado Parque de Innovación Doña Juana. Además, en este debate se debe tener en cuenta que la Bogotá de hoy no es la misma de 2019, ya que el escenario de la pandemia ha cambiado a la ciudad. Los impactos de la pandemia sobre el territorio distrital han evidenciado con fuerza la exclusión, fragmentación y la pobreza, la miseria y la informalidad económica en la que no solo ha crecido la ciudad, sino que esta última ha sido la forma como vive su población. Esta situación económica ha evidenciado la pobreza y el hambre al no poder generar el soporte suficiente para la sobrevivencia del día a día, derivando de las medidas del confinamiento sumado a las pocas garantías institucionales para resolver el mínimo vital de dichos sectores. A esto se suma la pérdida de empleos, la quiebra de empresas, la situación crítica de las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otras que hacen parte del tejido social y económico que sostiene la vida en la ciudad. Por lo anterior, ya 57 días de iniciado el paro nacional, no nos podemos sustraer del estallido social que se viene desarrollando de manera continua desde el 28 de abril, producto de una población empobrecida, víctima de asesinatos selectivos en el campo, así como de líderes sociales, de exclusión social en las ciudades en donde los jóvenes se encontraron con un país que no les ofrece un futuro. No podemos dejar pasar que esta ciudad, que desde su administración se dice ser incluyente, hace un manejo represivo a la protesta social desconociendo sus causas y sus principales actores, los jóvenes y sus necesidades, intereses y expectativas. Una ciudad que maneja un discurso incluyente asociado a una práctica excluyente, desconociendo que la ciudad y el territorio se consolidan y mejoran cuando se reconocen las necesidades e intereses mayoritarios y no privilegiando los intereses de unos pocos sectores. Así, el ordenamiento se construye de una manera colectiva a través de la concertación y no la imposición. Por ello, la ciudad debe dejar de matar la esperanza de los jóvenes en los sectores populares. No podemos seguir contando diariamente muertos de la mano del SMAT, como el joven asesinado en la madrugada del día de ayer en la localidad de Suba.
A esto se suman las necesidades históricas de las ciudades que aumentarán todas sus formas de vinculación con la informalidad, tanto físico-espacial, económica, política, etcétera, como consecuencia de los efectos de la pandemia, al confinar a la gente en sus hogares sin unas condiciones mínimas de habitabilidad y sobrevivencia. El hambre aumentó y ante las precarias condiciones que se estaban viviendo, el gobierno nacional presentó la reforma tributaria para solventar el déficit fiscal, con la cual pretendía, entre otros aspectos, las exenciones tributarias para los grandes capitales, afectando los ingresos de la población trabajadora y atacando directamente la canasta familiar de la clase media y de los sectores populares, los cuales han tenido que pasar de 3 a 2 e incluso a una comida diaria, como ya también claramente lo señalaba Carlos Roberto. La Universidad Nacional de Colombia construyó una crítica soportada al planteamiento del POT de la administración pasada, 2016-2019, entre las razones estructurales por las cuales los procesos territoriales y el CTP en particular no apoyaron esta propuesta de revisión general del POT de 2019, fue que las proyecciones estadísticas del crecimiento de la población planteadas en el documento no coincidían con las cifras generadas por el DANE sobre la misma materia, lo cual permitió inferir que las proyecciones para el número de viviendas y por ende la necesidad de conversión de suelo rural a urbano no se ajustaban a lo definido por las estadísticas oficiales. Las proyecciones de cifras cerradas incidían negativamente en los procesos de crecimiento y en la definición de usos, actividades sociales y productivas de este. Debemos garantizar que esta administración no cometa el mismo error, dado que las proyecciones poblacionales sobre las que se sigue situando corresponden exactamente a las mismas de la administración pasada. En ese sentido, en el actual proceso convocado por la alcaldesa mayor, se generan muchas preguntas nuevamente en torno a las proyecciones poblacionales para la ciudad, el tamaño y la forma de los nuevos hogares. Para el año 2021 se toma en cuenta la tendencia de una caída del tamaño del hogar, presenta que los hogares están creciendo mucho más rápido que las personas. Por esto, no es clara la divergencia del número de hogares entre 2019 y 2020, así como la ubicación de las viviendas. Luego se deduce que hay un porcentaje de viviendas de las proyectadas que están contempladas en el POT, pero no hay una claridad sobre las que falta, sobre si van para la región, para la ciudad o para los municipios aledaños. Lo anterior indica que el énfasis del POT va a estar en la generación de vivienda o en el cambio de los usos del suelo reservados hacia el privilegio de la actividad económica necesario para la denominada reactivación de la industria de la construcción. La actual administración distrital estaría nuevamente confiada en que es el sector de la construcción, es el líder fundamental para la recuperación económica del 2021 y los próximos años, aún sin propuestas claras en cómo se da acceso a las familias de bajos ingresos, aduciendo que no son temas del POT, reduciendo una proyección cuantitativa de hogares nuevos y la consecuente necesidad habitacional de suelo para tal fin. Ayer, en el foro Hábitat Popular Inclusivo, la alcaldesa señalaba que apostaba por la generación de empleo a partir de la industria de la construcción, porque era empleo no calificado, porque era empleo que se podía producir rápidamente y porque era empleo que ayudaría a la ciudad a reducir los déficits en términos de ingresos de los hogares. Sin embargo, esa apuesta fundamentalmente apunta a resolver la preocupación de Camacoli y de la denominada industria de la construcción en términos de garantizar el aumento de la productividad. Recuerden ustedes que en los últimos meses fueron los meses que demostraron que hubo la mayor cantidad de ventas en el sector inmobiliario en el ámbito formal. Es decir, no hay tal crisis de la producción formal de viviendas, no hay tal crisis de la construcción, pero sí ha sido uno de los escenarios fundamentales que han recibido los beneficios y subsidios de este gobierno en el marco de la pandemia. Es en este punto estructural donde el actual POT no se logra diferenciar de la propuesta de Enrique Peñalosa, dándole continuidad a muchos proyectos promovidos por el sector privado, como los ubicados en las localidades de Tunjuelito y Usaquén, Reverdecer el Sur o Lagos de Torca, respectivamente, que afectan la estructura ecológica de la ciudad. En cuanto a los tratamientos urbanísticos de renovación urbana, no se diferencian estructuralmente de la propuesta de 2019, en la cual se proponía una renovación urbana a lo largo del corredor del metro, ya que la actual propuesta del POT de este 2021 se plantea más allá de una línea de metro asociada a los proyectos de infraestructura de transporte. Para el caso de las áreas de desarrollo, en la propuesta del POT del 2019 se contaban con
más de estas zonas, aunque es necesario resaltar que aún no es claro cómo se va a restaurar las antiguas zonas de la ciudad que han sido deterioradas con el paso del tiempo, ni tampoco se ha abordado estructuralmente para que dichas zonas no queden sujetas del manejo de megaproyectos de renovación urbana y se siga profundizando los procesos de gentrificación. En relación a la estructura ecológica principal, la diferencia de la propuesta de 2019, donde estaba fusionada con la estructura de espacio público, una sola estructura, y se hacía referencia a una sola estructura. Hoy la noción está orientada a recuperar la estructura del espacio, la estructura ecológica principal, como el soporte de la planeación del territorio y como parte de las estrategias de consolidación de estos bordes de la ciudad, con un aumento del 21% del área de la estructura ecológica principal, pasando de 94.000 hectáreas a 120.000 hectáreas, como parte de la estrategia que se plantea cerrar la ciudad desde los bordes y orientarla a que sea compacta. Lo que no queda claro es cómo se van a cerrar estos bordes de ciudad en términos de la necesidad de vivienda existente. Si no va a ser en este lugar, hacia dónde va a ser reubicada, la cual debe ser regulada ahora para que no quede sujeta a las condiciones del mercado. Por otra parte, en relación con el río Bogotá, lo complejo está cuando las determinantes de la propuesta de revisión del POT acoge la resolución 497 de 2019 de la CAR, comillas, por medio de la cual se adopta la variación del ancho de la franja de la zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá, ZAMPA, para el área correspondiente al borde occidental de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, cierre comillas, ubicándolo como parte de la red de parques del río Bogotá, sin devolverles los 270 metros de protección que estaban definidos en el decreto 190 de 2004. Recuerden ustedes que en la propuesta de Enrique Peñalosa, estos 270 metros, menos los 30 que se dejaban, 240 metros por 40 kilómetros permitían la construcción de 350.000 viviendas nuevas para la ciudad, en lo que llamaban la ciudad occidental, la ciudad del borde occidental. La situación del río se vuelve preocupante al analizarla junto al tema de los riesgos, ya que aún no se cuenta con los estudios detallados de riesgo conforme al decreto 1807 de 2014, que permitían definir tanto las acciones de mitigación y adaptación como los condicionamientos y restricciones al uso del suelo a los que haya lugar. Existe preocupación por el proyecto Reverdecer del Sur, el cual es considerado como una continuidad de Lagos del Tunjuelo, que no deja clara cómo se va a realizar la reconformación y reconfiguración del cauce y la delimitación de la ronda hidráulica, porque como muchos temas, queda sujeto al desarrollo de otras figuras de ordenamiento territorial como los planes parciales, en donde la participación ciudadana es limitada. En general, presenta elementos sin fundamento como los corredores verdes, pero no es claro de dónde va a sacar el espacio cuando hoy la ciudad está construida. En los casos de los humedales, declara dos nuevos, pero no hace alusión a los humedales de montaña, en particular a los humedales de la cuenca del Tunjuelo, continuando con la política de endurecimiento en cemento de la administración anterior, siendo este POT la oportunidad de cambiarlo. Por tanto, no es suficiente anunciar un cambio de categoría de parque a reserva. Las propuestas ambientales están llenas de buenos propósitos, sin fundamento para que se mantengan en el tiempo al no tener coordenadas, declaratorias, definición de categorías, regímenes de uso, como en el caso del Parque Metropolitano Cerro Seco, los nuevos humedales y en general la declaratoria de aumento del área de la estructura ecológica principal. En la conexión de Bogotá con la región, se abandona la red de ciudades y sobresale la región metropolitana. El plan no se debe pensar solo en función de Bogotá, sino que debe estar en armonía con los municipios que limitan con la ciudad. Sin embargo, se establece una propuesta de consolidar una región metropolitana con Cundinamarca para garantizar la atracción hacia la capital de Colombia y su área de influencia. Como parte del desafío regional, reconoce la continuidad espacial de los componentes biofísicos en las dinámicas sociales, económicas y físicas supramunicipales en materia de movilidad, empleo, vivienda y oferta de servicios públicos y de desarrollo social. Sin embargo, la ley orgánica es una figura que aún no está definida y que deja muchos puntos vacíos, como en el caso de la participación de la ciudadanía, del Cabildo Distrital y de los consejos municipales, y que responda a los intereses del conjunto de la población de Bogotá, Cundinamarca, y no exclusivamente a los del capital privado. De igual forma, contemplando la participación ciudadana, así como la elaboración técnica de los principales hechos metropolitanos y regionales que generan relaciones funcionales y delimitan un área, factores que corresponden con el interés general.
Es decir, existe una deuda histórica con los habitantes de Bogotá, cuya única alternativa no es la llamada formalización e inclusión urbana en el modelo de ciudad vigente a través del POT, sino mediante el reconocimiento y la capacidad de abordar integralmente y de modo concertado procesos de ordenamiento y planificación con las comunidades para así mejorar la calidad de vida y garantizarles a estos habitantes su derecho a ser parte de la ciudad y el territorio. Implica reconocer los liderazgos en los territorios y trabajar de manera colaborativa con estas poblaciones y sus procesos organizativos. Implica acciones colaborativas de generación de confianza, procesos cercanos a la gente y no en el establecimiento de mecanismos coercitivos que no contribuyen en la construcción colectiva. No se puede continuar, entonces, con un discurso que no se compagina con la realidad, las acciones y los recursos destinados desde la política pública a atender las demandas mayoritarias de Bogotá. Solo basta con revisar a modo de ejemplo cómo en el Plan Distrital de Desarrollo solo el 5.4% del presupuesto de este cuatrenio está dirigido al sector hábitat. Recuerden ustedes que ese sector implica la UES, la empresa de energía, la empresa de acueducto, la empresa la ETB y los programas vinculados con hábitat y vivienda. Sin embargo, los recursos destinados para los programas de hábitat inclusivo no superan el 1%, y más aún cuando se destina el 34.5% para el sector movilidad. No hay coherencia entre el discurso y las acciones concretas que se desarrollan en la ciudad y menos en términos presupuestales. Es claro que el modelo actual de ciudad y su administración no han logrado consolidar un equilibrio social ni resolver los problemas cuantitativos y cualitativos de la ciudad en general, que afectan principalmente a altos porcentajes de la población de bajos ingresos, que aún afrontan problemas de acceso a los mínimos necesarios de supervivencia agravados por los efectos de la pandemia y su manejo. Bogotá es el resultado de la agudización en las últimas décadas de las contradicciones propias del modelo capitalista que han incidido en una rápida transformación y aceleración del proceso migratorio campo-ciudad, los procesos migratorios principalmente de población venezolana y de las dificultades permanentes generadas por las erráticas políticas económicas y sociales que han marcado periodos de inestabilidad y crisis económicas, siendo los más afectados los sectores de población de más bajos ingresos. Debemos reconocer entonces que el modelo de ciudad que se profundiza desde las últimas décadas y se puede resumir, una ciudad inmersa en la globalización e inmersa en el modelo neoliberal y del capital, una ciudad basada en la lógica de proyectos al servicio del capital y una ciudad que está en venta al mejor postor a través de planes parciales, centros comerciales y otras figuras del desarrollo inmobiliario. A pesar de las problemáticas presentes, esta ciudad ha constituido, perdón, a pesar de las problemáticas presentes en la ciudad, estas se han constituido en el escenario privilegiado para la búsqueda de una opción de construcción de una mejor calidad de vida. Ello nos obliga a pensar en una ciudad a escala humana, no por su tamaño, sino por las nuevas formas de habitar y relacionarnos. Una ciudad incluyente que permita materializar un deseo permanente, la utopía por realizar versus las nulas posibilidades de un escenario ideal a corto plazo. Una ciudad que se regula colectivamente, apropiándose de la construcción de políticas públicas, trabajando en instrumentos de gestión y regulación urbana de manera compartida. Una ciudad de derechos que garantiza la materialización del derecho a la ciudad y el territorio. Una ciudad organizada que participa y decide, ya que no se puede entender la construcción del territorio en abstracto. Por el contrario, su construcción es social desde la acción de la sociedad organizada como posibilidad integradora mediante procesos de participación real y no solo formal. Pensar un modelo de ciudad alternativo al existente implica reflexionar sobre el modelo en que se inscribe y las iniciativas por configurar. En este sentido, y a manera de conclusión, se plantean 4 aspectos esenciales en la perspectiva de una ciudad que vincule la informalidad y la formalidad a partir del reconocimiento de las formas distintas de concebir y hacer ciudad, y frente a la posibilidad de construir un modelo compartido de ciudad incluyente. Estos son, primero, profundizar los procesos de descentralización de la ciudad de modo concertado, con dinámicas reales de desconcentración de poder y recursos. No basta simplemente con la propuesta de las unidades de planeación local y la constitución de 32 localidades sin ser concertadas con los actores territoriales. Segundo, garantizar adecuados procesos de participación incidente. No basta con seguirnos invitando a oír las propuestas de la administración, a oír las propuestas tecnocráticas, pero no participar en la toma de decisiones sobre el territorio y sobre nosotros. Tercero, garantizar los procesos
garantizar que los procesos de planificación superen la perspectiva económica y se sitúen desde la perspectiva humana. No podemos seguir pensando que la única posibilidad que tiene esta ciudad es seguir habilitando condiciones para que se desarrolle la llamada dinámica económica, pasando por encima de las necesidades humanas y de las necesidades de garantizar una calidad de vida mínima para los habitantes. Y cuarto y último, trabajar por la sostenibilidad, no solamente ambiental, sino territorial y humana para Bogotá. Esas son algunas respuestas sobre las que debemos trabajar colectivamente para garantizar un modelo de ciudad alternativo y que efectivamente sea incluyente. Muchas gracias.